y uno que trabajó con él y lo conoció muchísimo. Me refiero al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Expresidente, buenos días, y yo creo que usted también se merece una condolencia por la muerte de Germán Vargas Lleras. Bienvenido a Caracol. Julio, buenos días a usted y a todo el equipo de Caracol. En efecto, estoy aquí rumbo a la catedral a rendirle también mi sencillo homenaje a Germán Vargas Lleras, un líder de esos que de vez en cuando nace, muy de vez en cuando, un gran combatiente de la democracia, un hombre de gran verticalidad. Cualquier desacuerdo político que hubiéramos tenido es mínimo frente a la importancia en la vida colombiana de Germán Vargas Lleras, cuyo vacío es grave para Colombia, sobre todo en este momento. Es el momento cuando la patria más lo necesitaba, nuestra democracia. Señor expresidente, el profesor Darío Valencia, quien fue cercano a Germán Vargas, me envió un análisis sobre el tema del carácter, porque mucha gente dice, no, es que Germán Vargas tenía mal carácter, y resulta que estamos confundidos. Una cosa es tener carácter y otra cosa es tener mal carácter. Hay 4 tipos de temperamentos: el colérico, el sanguíneo, el flemático, el melancólico. El temperamento colérico puede tener buen carácter o mal carácter. Hay unos impulsos que están dentro de nosotros que proyectan una imagen, pero una cosa es carácter. Por ejemplo, usted es un hombre recio, de carácter, y otra cosa es hablar de mal carácter. ¿No cree que la opinión pública fue injusta por algunos episodios públicos que no quiero recordar, no valen la pena? Además, él ya en su momento se disculpó. ¿Confundir el carácter con el mal carácter? ¿Qué le digo yo, Julio? Pues todos somos humanos y de pronto tenemos unas salidas, pero Germán Vargas Lleras era mucho más importante que en cualquiera de esos episodios que le caen mal a sectores de opinión pública. Inclusive cuando yo tuve conversaciones con él, también desacuerdos. Yo hoy me pongo a ver ya con tranquilidad, esos desacuerdos fueron mínimos frente a la identificación sobre los valores democráticos. Y también le celebré en conversaciones privadas esas cosas, porque él, sí, de pronto tenía unas frases destempladas. Una vez lo llamé yo, y no hace muchos años, a que le había dado una cita telefónica para hablar de alcaldías y eso, y lo encontré muy malhumorado. Y no, vicepresidente, entonces después hablamos. Un día fue a almorzar a mi casa y gocé mucho allá con él. Y hasta le tomé el pelo con esas cosas duras que decía. Cuando el paro que afectó al gobierno Duque, él tenía mucha amenaza en una finca de su familia de Flores aquí en la zona de Bogotá. Y hablábamos y él era de unas frases cortas, lapidarias, frente a fenómenos. Pero yo creo que la importancia de su verticalidad democrática es una importancia que queda como impronta en la historia de la patria y hace mucha falta Germán Vargas Lleras. Presidente, hoy de nada sirve descubrir la razón por la cual él no pudo ser presidente, pero hacemos cuentas y encontramos que usted ha elegido 5 gobiernos en Colombia, 2 suyos, 2 de Juan Manuel Santos y 1 de Iván Duque. Y he ejercido 2 míos. Exactamente. ¿Usted hoy se arrepiente de no haber apoyado una candidatura presidencial de Germán Vargas y haber apoyado la de Juan Manuel Santos? Porque eso también estaba en sus manos. Julio, yo no creo que tanto en mis manos, pero la verdad, Germán Vargas habría sido un muy buen presidente. Y también, lo he dicho mucho, Carlos Holmes habría sido un muy buen presidente. No hay duda, Germán Vargas habría sido muy buen presidente.
Si yo cometí alguna falla, pues tengo que reconocerla, pero Germán habría sido muy buen presidente. Y quiero, a través de Caracol, a su hija, a su nietecito, a sus hermanos, a quienes aprecio mucho, a todos sus compañeros de Cambio Radical, a los colombianos que desde diferentes orillas políticas lo admiramos, expresarles toda mi solidaridad. Y al país, porque en un momento difícil de la patria se va un gran luchador por la democracia. Pero, expresidente, usted creo que lo ha mencionado en alguna de las respuestas que nos ha dado, pero me llamó la atención antes, cuando hablábamos con el expresidente Duque, también el respeto y la admiración que sentían por el doctor Germán Vargas Lleras, a pesar de que durante una muy buena parte de su vida pues sí militó en el santismo. Incluso el expresidente Santos nos decía esta mañana que siempre apoyó el proceso de paz hasta muy al final, que tenía algún tipo de reparos. ¿Por qué se le juzga desde el lado de ustedes con menos dureza a él que a otros funcionarios que durante tanto tiempo acompañaron al presidente Santos? Hombre, ¿qué le digo? Por ejemplo, con dirigentes que están hoy en la coalición de Paloma, que hubo diferencias en el pasado, sin que se piense exactamente lo mismo. Hoy hay una gran coincidencia en que Colombia necesita seguridad, que Colombia necesita recuperar la confianza del sector privado, proteger la institucionalidad democrática, adelantar una política social de la mano de una gran política de recuperación de la inversión de la economía, que no puede haber corrupción en el manejo de la relación con los congresistas, que cualquier auxilio a una región tiene que saberse el nombre del congresista, tiene que ser absolutamente transparente, que no puede haber una relación de corrupción con el Congreso de la República. Y yo hace muchos meses propuse una coalición desde Abelardo hasta Fajardo. Imagínese usted, hablé con el doctor Fajardo. Hicimos los domingos a las 6 de la tarde, doctor Espinosa, unas reuniones virtuales en el partido, el doctor Galán en unas 2 ocasiones el doctor del Espriella, el doctor Sergio Fajardo envió al doctor Acero a una de esas reuniones. Eso lo vieron los colombianos que seguían ese stream de nuestro partido. Y muchas personas, también habló el doctor Cárdenas, no sé si alcanzó a hablar o no el doctor Oviedo. Y Paloma ganó el proceso del partido limpiamente, siguió en la construcción de esa coalición. Y este es un gobierno, estamos en un momento muy peligroso de Colombia. Cuando ganó Milei, Argentina había tocado fondo. Cuando ganó el presidente Paz en Bolivia, Bolivia había tocado fondo. Evo Morales empezó con $15,000 millones y ahora entregaron eso en cero en las reservas de Bolivia. Dejaron el gas enterrado por las nacionalizaciones, etcétera. Colombia no ha tocado fondo. Los colombianos no se han dado cuenta del problema que tenemos con la energía. Ojalá no se dé el apagón que probablemente se daría con la llegada del Niño, que anuncia esa agencia de predicción meteorológica de los Estados Unidos. Y Petro nos deja totalmente impreparados. En Colombia no hay inversión privada, aquí no hay quien genere empleo de calidad. Aquí tenemos un empleo militante y tenemos un empleo de informales sumamente grande y la salida de 80-90 mil jóvenes al año del país y de muchos ciudadanos que se van y no regresan. Pero el país no se ha dado cuenta. Hay consumo, pero las empresas tienen miedo. La semana pasada me decía una empresa muy seria que tiene 2.700 trabajadores bien pagos, economía fraterna, como habla Paloma, que nosotros creemos en eso, que le vaya bien al trabajador y al empresario. Yo he visitado unas 70 empresas para hablarles del salario mínimo de nuestra ley de jornada de trabajo, que en aquellos años de disminución de la jornada de trabajo, que no es de Petro, es nuestra, en esa época la W me permitió el doctor Alberto Casas dar unos argumentos. Y me decían en una de estas empresas que nos queremos ir para donde Bukele,
Aquí no podemos crecer ni trabajar, no alcanzamos. Estos impuestos y esta inseguridad nos tienen asfixiados. En El Salvador nos dan seguridad y nos dan confianza, impuestos bajos, razonables, estabilidad. Entonces, con muchas personas con quienes ha habido desacuerdo, se ha venido construyendo esa coalición. Y en esa coalición hay muchas personas que tienen diferencias conmigo y yo las respeto. Pero creo que este gobierno, que todavía tiene capacidad de engaño, porque el país tiene un consumo muy alto, con todo ese desgreño, un gobierno regando plata al débil, los colombianos no se dan cuenta de la plata que circula en la calle, pero no se dan cuenta del riesgo de 2.100 hectáreas de cocaína, se dan cuenta de que se puede comprar la moto, pero todavía no nos damos cuenta que hay una plata al debe, pagando embajadas innecesarias, consulados innecesarios. Y entonces, Paloma está construyendo esa gran coalición que se necesita. A ver si en un momento, cuando todavía hay engaño de Petro y Cepeda, la democracia puede ganar. Y allí pueden llegar independientes, y justamente pueden llegar ya le termino, los que votan en blanco, los habituales abstencionistas. Por eso creo yo que Paloma puede ganar. Claro, y señor expresidente, en línea con este análisis que usted hace de la situación electoral en este momento y también tratando de conectar esto con el legado que deja Germán Vargas Lleras en materia de infraestructura, de ejecución, porque era un gran ejecutor y tenía una visión de país muy clara. ¿No cree que es momento también de que se haga un nuevo intento para que los candidatos que hoy hacen parte de la oposición tal vez busquen una unidad antes de esa primera vuelta? Esto se lo digo porque escuchábamos más temprano a la hija de Germán Vargas Lleras, quien asegura que su papá tenía una preocupación y era, por supuesto, la posibilidad hoy muy alta de que gane Iván Cepeda la presidencia de la República. Pues yo, en los días en que el presidente Gaviria visitó Medellín, que tuve la oportunidad de una reunión con él, también hablé 2 o 3 veces con el doctor Vargas Lleras por teléfono. Claro que ha habido esa preocupación. Entonces, aquí yo creo que lo importante es crear un ambiente de respeto para que lo primero que crea confianza, que es el punto de partida, es con un ambiente de respeto. Aquí la verdad es que yo tengo toda la preocupación por este estalinismo de Cepeda. La constituyente de Petro es igualito al Acuerdo Nacional de Cepeda, que dice implementar sin el Congreso, que a través de decretos, sin la Corte Constitucional, igualiticos a las leyes habilitantes de Chávez, para que el dictador haga todo lo que se le ocurra. La destrucción democrática de la salud, de las pensiones, la destrucción de la economía productiva, etcétera. Eso tiene todo el peligro. Ojalá no se diera eso para Colombia. Esta nación nuestra tan trabajadora merece todo lo contrario. Yo he procurado en alguna forma contribuir en mis palabras, defendiendo lo que es Paloma, sus posibilidades, su trayectoria, porque Paloma no es transparente por publicidad. La transparencia ha sido la constante de su vida. No es firme por publicidad. Miren, ella es joven, pero 12 años en el Congreso con total firmeza. Ella no tiene esa sensibilidad del corazón con la madre cabeza de familia, etcétera, y con el anciano de ahora, no. Ella ha tenido todos esos valores, Claro, pero expresidente. Entonces, yo la defiendo, pero sin procurar frente a sectores democráticos tener respeto. Claro, y ya tendremos otras oportunidades para seguir hablando de las propuestas de la candidata Paloma Valencia, pero quisiera que nos volviéramos a concentrar en el nombre de Germán Vargas Lleras. Hace mucho tiempo no teníamos noticias de él justamente porque estaba dedicado a su salud, a su recuperación. Y usted menciona en su respuesta que tuvo conversaciones telefónicas con él. Cuéntenos un poco más, ¿cuándo fue esa última vez que usted conversó con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y puntualmente de qué hablaron? A ver, en los últimos años
me visitó en la casa, gocé mucho con esa visita. Él tenía, pues, era una persona de unas frases cortas, lapidarias, y yo ese día se la celebraba. Y hasta, yo que soy bien malo para el humor, hasta le hice referencias con humor. Yo creo que él pasó contento en esa visita. Después me lo dijeron. Después me aplazó con esa dureza de sus frases, una reunión que nunca tuvimos para un tema de alcaldes. Después volvimos a hablar y estuvo muy amable. Le pregunté mucho de su salud, pero eso fue reciente, en esos meses en que el presidente César Gaviria, esas semanas en que estuvo en Medellín, tuve con el doctor Germán varias comunicaciones de red. Por su salud hace como mes y medio saqué un Twitter deseándole todo lo mejor en su salud y compartíamos esta preocupación. Yo leía sus columnas del Tiempo y las sacaba en mi Twitter, les hacía Twitter. Eso fue como lo último que me acuerde. Presidente, quiero saber de una anécdota. Uno de sus abogados más cercanos y amigos suyos, de la familia especialmente, de sus hijos, es el doctor Jaime Lombana. ¿Germán Vargas es el que le presenta a usted a Jaime Lombana? Hombre, yo sabía de su cercanía y de que fueron compañeros de universidad, lo mismo con el doctor Juan Lozano. A todos ellos les tengo que hacer llegar mi sentimiento porque lo querían y lo admiraban. A ver, yo conozco a Jaime Lombana en esos días en que estuve empezando la presidencia y el doctor Vargas Lleras me apoyó con unas frases que me daban cimbronazo, no de halago a mí, sino de justificación de por qué me apoyaba. Muy de Vargas Lleras, que yo terminé admirando eso. En lugar de que me molestara, terminé admirándolo. Entonces es posible que él no se hubiera presentado, el doctor Vargas Lleras, a Lombana. Hay que preguntarle a él, porque no va a querer que la memoria mía es como dice. Entonces, pero sí tengo muy clara la relación tan cercana entre ellos dos, el afecto mutuo, y es muy posible. Es usted muy amable, expresidente, por recordar a nuestro común amigo Germán Vargas Lleras, pero sobre todo a ese batallador que tanto le aportó a Colombia, a la infraestructura, a la justicia, a todo lo que disfrutamos hoy los colombianos, haberle dado final al túnel de la línea, haber ayudado a recuperar aeropuertos, sus programas de ayudas para más de 100.000 viviendas. En fin, es una larga lista de ejecutores. En el cielo se debe encontrar con Andrés Uriel, que empezó el túnel de la línea, hizo el túnel de prueba y Germán avanzó en eso. Que ambos nos ayuden desde el cielo. Sí, señor. Como usted le decía, Andrés Uriel, el tigre, ¿no? ¿Cómo le parece? Hoy le tendría que decir el león para evitar confusiones. Expresidente, gracias por atendernos. Ha sido muy amable. A ustedes, hombre.